Dios nos quiere enseñar algo y bueno, hemos sido enseñados y seguimos siendo enseñados por el Señor y nos lleva acerca de eso, ¿no? Acerca de este tema que vamos a tratar, que la grandeza en el servicio está en la humildad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser grandes? Piénselo bien cuando responda. Hay que ser humildes, porque Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y el estándar no ha disminuido, sino se ha mantenido de esta manera. Dice Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28. Hay un texto base que es el versículo que lo tenemos ahí, que vamos a tomar, pero de ahí vamos a tomar otros versículos. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? ¿Cuántos dicen sí es cierto? A veces, ¿no? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Jesús dice: mas entre vosotros no será así, Pedro, no será así, Pablo, no será así, Juan, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro, a ver, dígalo fuerte, vuestro servidor. 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, eso no lo sabemos todos, ¿verdad? Todos una voz, repítanlo conmigo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino y para dar vida en rescate por muchos. Le voy a pedir que se ponga de pie un momento. Solo un momento. Y ayúdame a hacer esta oración para que este siervo inútil de aquí, servidor suyo, pues el Señor pueda hablar una palabra a sus vidas y no se vayan como vinieron, sino aprendiendo de ser servidores los unos de los otros. El tema para el de matrimonios, ¿cómo se llama? Someteos los unos a los otros. Dios está hablando. Bueno, yo no sé, yo creo que Dios, no por sentir, sino por la fe, yo creo que Dios está con nosotros. Está en este lugar. Él prometió estar con nosotros en tu vida, en tu matrimonio, en tu trabajo, en todo tu ser. Padre, en el nombre de Jesús, henos aquí, Señor. He aquí esta manada que es tuya y te pertenece. En esta tarde, Señor, habla que tus siervos escuchan. Habla que tus servidores, con un verdadero corazón de adorador, escuchan, Señor. Tú ves el corazón contrito y humillado. Y aquellos que entre nosotros, o aún en mi ser, Señor, hay altivez, orgullo, arrogancia, aplácanos, Señor. Permítenos ver tu gloria y tu servidumbre y tu humildad de todo corazón, Señor. Padre, prefiero menguar en esta tarde y deseo menguar para que tú crezcas en medio de tu pueblo, Señor. Y que tu pueblo pueda ver la grandeza, la magnificencia de tu gloria y tu poder en el servicio. Porque es la grandeza del servir, Señor, ser humildes. Y el pueblo del Señor dice amén. Puede ocupar su lugar. Gracias por su obediencia al ponerse de pie. Y bueno, la grandeza en el servicio está en la humildad. Y Jesús habló acerca de esto, ¿no? Acerca del que quiera ser grande, acerca de todo este asunto, donde Jesús, o vemos esta parte, Jesús redefine o nos deja ver la grandeza no como dominio, no como autoritarismo, sino como servicio. En estos pasajes que acabamos de leer, esta enseñanza, mis amados hermanos, subrayará que el liderazgo genuino y el verdadero valor personal se demuestran al servirnos los unos a los otros. El servirse los unos a los otros y no a ser servidos. Amén. Si nosotros venimos a la iglesia o cuando vamos a un lugar a ser voluntarios o donde quiera, cuando tú trabajas es para servirle a alguien, ¿o no? Nada más que nuestra mentalidad humana, carnal y todo, siempre lo hacemos porque esperas recibir algo a cambio. Amén. Cuando tú te casas o yo me caso o tú te estás planeando casarte, no es para ser servido, sino es para servir al otro, para hacer feliz al otro, no hacerte feliz tú. Aún así con todo ese asunto, cuando tú tienes un amigo, el amigo no es para que te sirva, es para que tú primero aprendas, aprendáis, aprendas a ser un buen amigo, ¿o no? Bueno, el servicio a Dios fluye desde un corazón agradecido a Él.
¿Por qué? Por perdonarnos y salvarnos, casi nada. El que no ha entendido de qué ha sido perdonado y salvado no puede servir liberalmente, porque Cristo nos enseña y pasmó y puso el camino para poder servir a los otros. Amén, hermanos. Queremos servir a Dios sirviendo a los demás. ¿Cuántos tienen ese deseo? Para servir a los demás hace falta tener un corazón humilde y amoroso. Debemos considerar a los demás como superiores ¿a quién? A nosotros mismos. Por muy que tú seas graduado o que vengas de sangre azul, si es que existe, nosotros necesitamos tener la humildad que nuestro Señor Jesucristo nos mostró. Y no solamente es cualquier humildad de que comía frijoles, bueno, en aquel tiempo no se menciona, pero si Jesús viniera en este tiempo, como en México decimos que los frijoles es la comida de los pobres, dicen, pero son los más sabrosos, ¿sí o no? ¿Todavía comen frijoles? Sí. Dicen algunos, yo no como frijoles porque se me olvida el inglés. Ay, padre. ¿Cómo poder ser humilde de corazón? Jesús comía con sus discípulos. Es más, Jesús se le tachó, se le señaló de que era amigo de pecadores, ¿no? Entonces, cuando vemos todo esto, Jesús tenía un corazón que sobrepasa nuestro entendimiento de que aún nosotros siendo pecadores, Él vino y murió por nosotros y se sienta a la mesa contigo para que entendamos que la humildad, siendo rey, se hizo siervo, ¿no? El problema es que no nos podemos imaginar la grandeza. Por eso el tema, la grandeza en el servicio, está en la humildad. Y Jesús siendo rey, siendo Dios, no escatimó venir y estar acá con nosotros. El reconocimiento, reconociendo quién y qué somos. Fíjense que en el Salmo 8, versículo 3, ¿me puede acompañar a Salmo 8, capítulo 8, versículo 3? En esta versión, nueva traducción viviente, dice el salmista, fíjense lo que dice. ¿A cuánto les gusta mirar a las estrellas? Bueno, yo sé que unos son muy poéticos y cuando ven a su esposa se derriten, ¿verdad? Ay, la estrella. Y cuando ves a tu esposo y dices, ay, Dios mío, no te creas. Pero fíjense lo que dice el salmista en una expresión de cántico poético. Dice, cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste ¿en qué? En su lugar. Fíjense la pregunta que se hace. Me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿Qué somos usted y yo? ¿Qué somos usted y yo? Mortales. Para que pienses, Dios pensó en nosotros. Un Dios supremo, una personalidad, un Dios que se acerca a nosotros, pensó en ti y en mí. Qué hermoso es eso, ¿no? Así que, hermanas, hermanos, cuando yo a veces he querido deslumbrar a mi esposa con ciertos poemas salidos de hombres y todo, cuando yo veo esto, yo digo, Dios se fijó en mí. ¿Qué son los simples mortales para que pienses en ellos y los seres humanos para que de ellos te ocupes? En el Salmo 8 el salmista expresa muy bien lo que fluye de un corazón humilde, admiración y gratitud hacia Dios. ¿Tú te sorprendes cuando ves la luna? Cuando se hace grandotota, como una... Si se lo saben, hermano, qué bueno. El salmista David expresa muy bien lo que fluye del corazón del hombre, humilde, admiración, gratitud hacia Dios. Y no solamente eso, sino una exaltación y adoración con un verdadero sentido de señorío de quién es Dios. Y la incredulidad también de que haya escogido, algunos todavía incrédulamente no lo entienden, que haya escogido y salvado y que desee tener amistad con nosotros. Eso es lo que Dios anhela con nosotros. En términos generales, la persona humilde tiene esa virtud de conocer sus limitaciones. ¿Cuántos saben que nosotros tenemos limitaciones? Tenemos limitaciones. Y actúa de acuerdo con ese conocimiento. Pero en otras palabras, hermanos, conoce bien lo que tú y yo, como simples mortales, no somos capaces de hacer. No somos capaces de hacer. Sin embargo, la palabra de Dios, vemos que la humildad que debemos tener los hijos de Dios abarca mucho más que cualquier otra cosa. Siendo concepto bíblico, hermano, de la humildad se refiere a tener un buen entendimiento sobre quién es Dios
¿Y quiénes somos nosotros? ¿Sale? ¿Quién es Dios y quién eres tú? Esto te llevará a reconocer la obra de Dios en nuestras vidas y el hecho de que Él tiene un propósito para ti y para mí. Y en los varones estamos viendo que fuimos creados para alabanza y gloria de su nombre. ¿Sabe por qué? Porque si tú estás pensando solamente en atesorar bienes, déjame decirte que como cristiano o no cristiano, algo va a venir a tu vida a decirte: oyes, todo lo que estás juntando, todo lo que estás haciendo, todo lo que, además dices, ensancharé mis graneros, o sea, haré más cuentas, haré más cosas. Dice: oh hombre insensato, o sea, ¿no sabes que mañana vienen a pedir tu alma? Y todo lo que tú juntaste, ¿quién se lo va a gastar? ¿Sí se acuerdan de ese pasaje, esa historia, no, que Jesús cuenta? Y a veces no nos sometemos en esa humildad al propósito del llamado de Dios para cada uno de nosotros. La humildad en el cristiano debe impulsarnos siempre a vivir en algo muy importante, en obediencia a Dios y sometiéndonos a su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Obediencia a Dios. Ahora, te guste o no te, aquí no se trata de un punto de vista, de una opinión, de una perspectiva carnal. Y es que así pienso, no, es bajo la perspectiva espiritual, bajo la perspectiva del nacimiento de nuevo, que ya no podemos vivir como vivíamos antes, sino que ahora Dios nos ha hecho una nueva criatura en Cristo. Amén. Aquí ya no se trata de, es que yo opino, ¿qué opinas? No, pues yo opino que la música no es mala. Nos falta humildad para reconocer que Dios es el único digno de alabanza y adoración. Porque debiendo haber adorado, exaltado al Creador, nos hemos desviado a adorar lo creado, la creación. ¿No? Yo les dije la vez pasada, ahora resulta que se le canta al gato volador, se le canta al hombre infiel, a la mujer infiel, a la rata de 2 patas. O sea, imagínense todo lo que el hombre fue capaz de desviar adoración y no teniendo la humildad como cristianos que nos debe impulsarte a ti y a mí a vivir una vida en obediencia a Dios y someterse a su voluntad. La Biblia, mis amados hermanos, describe la humildad como mansedumbre, humillación y la ausencia de ego. ¿Cuántos egoístas hay aquí? Es que a veces, el problema es que si lo digo o no lo digo, es que el problema es que a veces no nos vemos ni a nosotros mismos. Nos vemos en el espejo, nos damos ahí un shiny y vámonos, y al rato se nos olvida. ¿Sabe cuál es el punto o la objetividad, la ausencia de mirarnos al espejo? Es mirar nuestro interior, nuestro espíritu interno, de que a veces hay ego en nosotros, hermano. ¿No? Ahora, con esto no me vaya a malentender de que no se arregle, no se bañe, no se vista, no me malentienda, ¿no? Sino, la palabra dice, lo que contamina al hombre no es lo que el hombre come, ¿no? Sino lo que sale de su corazón. Dios nos está llevando más adentro de tu vida, de mi vida, de nuestros corazones para que te examines. Por eso el salmista decía: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí ¿dónde? En mi corazón. Líbrame, Señor, de mis pecados que me son ocultos. ¿Sí ve la necesidad de la gracia de Dios en nuestra vida cada día? ¿O no, hermanos? Todos los días. La Biblia describe esto así. Alguien podría tener una apariencia de humildad, pero un corazón lleno de orgullo y arrogancia. ¿Conoce personas así? Mejor me tapo los ojos para no ver a nadie. Y tápese los suyos para que no me vea a mí. Porque hay arrogancia y orgullo, ¿no? Al igual que nosotros, todos ustedes saben que David era conforme al corazón de Dios. Estamos todos con eso de acuerdo, pero era imperfecto. Amén. Okay. Pero él sabía algo, que servía a un Dios perfecto. Pero a pesar de que Dios era perfecto, sabía las debilidades de David y aún así sabía su corazón. Que a la primera que le decían, David actuaba y se humillaba. ¿Por qué? Porque David sabía que era un Dios perfecto que podía ayudarlo a él en todo lo que él
le expusiera en sus necesidades. David cometió grandes errores, creo que ustedes ya saben. No vengo a hablar solamente o decir algo de David, pero todos lo conocen. Fue un guerrero, fue un pastor de ovejas. Fíjense de dónde Dios lo llamó, ¿no? Pastoreando las ovejas ¿de quién? De Isaí, su padre, ¿no? Y por allá había una guerrilla, pero David dicen que era hermoso, que era de gran hermosura. O sea, David era guapo, tenía porte en cierto aspecto, pero andaba cuidando las ovejas de papá. David cometió grandes errores, pero los reconocía delante de Dios. ¿Y qué tal tú? ¿Y qué tal yo? ¿Los reconocemos? Se humillaba ante él y permitió que Dios mismo lo restaurara, lo guiara dentro de su voluntad. A veces preguntamos cuál es la voluntad o el propósito de Dios de mi vida, para mi vida. Bueno, si aprendemos de los personajes en la vida que están en la Biblia, dice que todo lo que está escrito se dejó como ejemplo. ¿Para qué? Para nosotros, hoy en día, ¿no? Y vemos que David, a pesar de todo eso, vemos este claro ejemplo en el Salmo 51. ¿Me puede acompañar al Salmo 51? Luego de cometer uno de sus pecados más terribles, ¿qué hizo David? Mira, hermanos, a veces somos personas que nos pretendemos siempre estar comparando el uno al otro. Pero yo no soy como aquel varón, cómo trata a su esposa. Yo no soy como aquella mujer dejada que no atiende a su marido. O yo no soy como aquel joven que no, si tú o sea, siempre tenemos que equipararnos con otras personas, ¿no? Cuando Dios a veces dice, yo quiero tratar contigo, déjamelo aquel, ¿verdad? Yo quiero tratar contigo. Es cuando oramos por nuestra esposa y Señor, toca, obra en ella. Y el Señor dice, ora porque yo tenga misericordia de ti y gracia sobre ti. Para, a pesar de todo esto, vemos claros ejemplos. David no solamente cometió errores, pecados, ofensa a Dios. Él se humilló y buscó el perdón de Dios. Amén. Dice el Salmo 51 del 1 al 3. David clamando. David, fíjense, el problema es que a veces cantamos los cantos y como que no nos los entendemos, o leemos la Biblia y como no entendemos, mira este pobre David lo que decía. Pero cuando David dice en el Salmo 51, ten piedad de mí. En aquellos tiempos, o sea, clamar por piedad es que no dejes caer tu furia, tu enojo, tu justo juicio sobre mí. Pero no solamente David dice eso, conforme a tus misericordias. Decimos que Dios es misericordioso, ¿sí o no? ¿Cuántos Dios saben que Dios ha tenido misericordia de nuestras vidas? Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Versículo 2, lávame más y más de mi maldad. ¿Cuántos tienen esa oración cada día? Yo creo que cada día, Señor, lávame más. Dame más paciencia, dame más humildad para amar a aquellos que yo no sé, cada uno de ustedes, ¿no? Pero lávame más. ¿Por qué David no oraba y intercedía no, es que por qué mis ojos permitiste que miraran aquello? ¿Por qué me hiciste? No. David decía, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Si eso fue David, ¿qué con este siervo que ustedes tienen aquí o este siervo inútil que está parado? Que tanto nosotros necesitamos clamar a Dios cada día para que nos lave más y más. ¿Es tu deseo? Puedes levantar tu mano y decirle, Señor, es mi deseo, lávame más y más. David no se justificó, hermano, como muchos de nosotros a veces pretendemos hacerlo siempre. Él reconoció que había pecado y apeló a algo. ¿Cómo empieza el Salmo 53? El 51, ten piedad de mí, conforme a mis rebeliones. Él expresó su quebrantamiento y su dolor confiando en algo, en la bondad ¿de quién? Del Padre, de Dios. Su consuelo fluía de lo que sabía sobre Dios. ¿Qué tanto tú sabes de Dios? Tú dices, no, es que Dios sí me va a perdonar, Dios es amor. Que nunca se te olvide que sí, Dios es amor. Y todos decimos, amén. Pero Dios es justo. Y si yo peco, yo voy a pagar una consecuencia de mi pecado hoy o así sean 10 años. ¿Va conmigo? Pero, ahí va un pero aún en medio de eso se manifiesta el amor de Dios para tu vida.
Y es donde nosotros nos abrazamos, sí a sus justos juicios, pero a su amor inagotable. Amén, iglesia. Ese es nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Porque en medio del justo juicio de Dios y el amor de Dios, ¿sabe qué? Sobreabundó su gracia sobre nuestras vidas. Y ese es el amor de nuestro Señor Jesucristo, su gracia en nosotros. Dios es justo, pero también es misericordioso, piadoso y nos perdona. No hay pecado que Dios no te pueda perdonar si tú se lo confiesas a Él. Y la sangre de Cristo nos limpia de toda condenación. Esa era la confianza de David. David entendía que ese pecado no solo afectaba, hermanos, es que a veces tenemos que entender esto. A veces tu pecado de arrogancia, a veces tu pecado de, ponle el nombre a tu pecado. Infidelidad, no solamente con tu esposa, sino con muchas cosas. O sea, a veces entendemos la infidelidad solamente en el matrimonio, pero hay mucha tu infidelidad a Dios, hermano. Aquí podemos estar cantando cosas de Dios, de la palabra de Dios, pero allá afuera puedes estar cantándole al gato volador. Sí saben, ¿no? O escuchando infidelidad en nuestros oídos, infidelidad en nuestra mente, en nuestro corazón, que se aparta de la fidelidad y lealtad a Dios Padre y a nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Imagínense esa parte. La confianza de David en el Salmo 51:3, sino es una afrenta directa a lo que David está haciendo contra Dios. Y es así como debemos verlo nosotros también, hermano. Nuestra perspectiva es diferente, o debería. Y somos mucho más cuidadosos en todo lo que hacemos y decimos. Un cristiano maldiciendo, hermano. Hoy es muy moderno, o sea, es la moda de ahora, ¿no? Un cristiano habla como los del mundo. Y digo yo, ¿qué diferencia hay? ¿Habrá alguna diferencia o no? Pregúnteselo. En nuestro trato con los demás, cuando nos damos cuenta de que nuestros pecados son ofensas directas contra Dios y le duelen y causa una afrenta a Dios. Y la Biblia que estuvimos viendo el domingo pasado, contristamos a alguien, no a algo, sino a alguien. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Porque decimos que el Espíritu Santo está ¿en dónde? En nosotros. Y a veces hablamos, ofendemos. Nosotros tenemos un poco que puedo decir acerca del veracruzano, y ahorita ya es general, pero teníamos yo cuando salí del puerto de Veracruz y llego a otros lugares y teníamos una etiqueta: no, ustedes los jarochos no saben hablar bien. No saben hablar bien, ustedes no saben hablar sin decir malas palabras todo el tiempo. Y yo creo que ahorita en todos lados, yo creo que te vas a encontrar con personas que pueden hablar sin decir. Y una vez mi esposa me comentaba, ahí en Durango, me decía que tenía un compañero, un amigo, yo creo de la escuela, y me decía que ella le decía: oye, ¿tú por qué hablas? Dice: pues es que no sé otra manera de qué hablar. Y con puras palabras. ¿Y sabe qué? Ahora la iglesia o cierto sector cristiano se identifica con el mundo por hablar igual que el mundo. ¿O no, hermanos? Se identifica igual. Oyes, no, pues qué padre, qué innovador tu iglesia. Te dejan oír tal música, te dejan ir a bailes, te dejan todo y hablas igual que nosotros. Y tú dices: ¿en dónde está la diferencia, no? Pero cuando vemos todo eso, causamos un dolor o contristar al Espíritu Santo porque verdaderamente no hemos entendido. Entonces, volviendo a David, es ahí donde comenzamos a actuar con humildad, hablando de la humildad, al reconocer que solo Dios nos puede limpiar y que solo Él nos puede ayudar a vivir una vida recta. ¿Cuántos decimos así es? Solo Dios. Pero tú tienes que rendir tu voluntad a Dios y obedecer. Una vida recta, llena de amor, pero no solamente eso, sino una vida llena de perdón. Porque si hemos sido perdonados, ¿cómo no perdonaremos a aquel que nos ofende? Cuando no entendemos el perdón de Dios, se te va a dificultar perdonar a aquel que te ofendió. Porque Pedro le dice a Jesús: ¿cuántas veces debo de perdonar al hermano que peque contra mí? Muchos dicen, ahí está, Jesús puso números, 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 veces 7? Para los matemáticos, 390, 490.
Alguien tiene aquí en México se llamaba, no sé si a ustedes les tocó eso, llevar un cartoncito, esa era la tarjeta de crédito en México, hace años atrás, y que apuntaran el nombre de mamá o de papá y, hey, apúntamelo, ¿no? Esa era la tarjeta de crédito antes, ¿sí sabían? Ahorita las deslizan, ¿no? Pero a lo que yo voy es que cuando tú llegues a 490, ahora no te estoy diciendo que se las cuentes, sino Jesús está haciendo una exageración o ¿cómo se llama? Haciendo un énfasis de que cuando llegues a ese número, mira, habrás o entenderás el perdón. Entenderás el perdón. Porque cuántas veces nosotros no le ofendemos a Dios y cuántas veces Dios no te ha perdonado. Amén. Gracias a Dios por ese amén. Y aún de los pecados que no te son conocidos, Dios ya lo sabe. Eso no significa de que tú vas a decir, pues si ya lo sabe, voy a pecar, bien dulce, bien apapachosamente, No, hermano, porque el Hijo de Dios trata de vivir una vida recta, llena de amor, pero una vida llena de perdón. Que entiende que Dios es amor y perdona, pero Dios es justo. Amén. A todos ustedes nadie le gusta las consecuencias cuando hacen algo mal, ¿sí o no? Tú dices, no, yo prefiero evitarme, ser precavido. Bueno, pues con Dios tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros para evitar esos sufrimientos de haber pecado. Debemos entender nuestra necesidad día a día de Él, de su presencia y de la profunda transformación que solo Él nos puede dar. ¿Quién nos puede dar la transformación? ¿O quién lo ha hecho todo? Cristo, Dios. Salmo 51, versículo 10. Fíjense lo que dice. Y esto a lo mejor muchos de ustedes lo han anhelado. Cuando lo vean y lleguen ahí al Salmo 51, 10. Crea en mí, oh Dios, ¿un qué? Un corazón limpio. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. ¿Cuántos quieren que Dios, o más bien lo que Dios ha hecho en tu vida, el nacer de nuevo, siga creando ese corazón limpio? Amén. ¿Es tu deseo? Amén. Es tu deseo. Debería de ser. Nueva Versión Internacional lo dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. ¿Que un espíritu qué? Obediente. ¿Cuánto les gusta ser obedientes? Se necesita humildad, hermano, para ser obediente. Pero déjeme decirle que hay un ejemplo en la Biblia que sobrepasa todo nuestro entendimiento y que es el mejor que hay. Y sí, somos una iglesia que es cristocéntrica y hablamos con respecto en el Antiguo Testamento. Si queremos sacar estudios, prédicas del Antiguo Testamento, ¿saben qué vamos a terminar? En la mirada puesta en Cristo Jesús. Jesús, nuestro mejor ejemplo. ¿Por qué? Aunque el ejemplo de David es muy excelente, muy bueno y que podemos aprender demasiadas cosas sobre la humildad, el mejor ejemplo que encontramos en mi vida y para tu vida seguirá siendo y será por siempre Cristo Jesús, Dios encarnado. El capítulo 2, que es el texto que voy a hablar, que es el capítulo donde vamos a enfocarnos para ir casi tomando la dirección del mensaje. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2. El apóstol Pablo, que escribe estas partes para la iglesia en Filipo, o los filipenses, por eso le llama aquí, podemos decirle la iglesia menfiana, escribe a la iglesia en Memphis, que nos lo explica muy bien. Y a lo mejor ahí en Filipos había gente de Mexicanópolis, no sé, diciendo del Salvador, venezolanos, cubanos, colombianos. Bueno, ahí había un grupo de gente y Pablo ahí nos anima a tener la misma actitud que tuvo Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 9. Pablo le dice estas palabras: iglesia de Filipos, amados hermanos filipenses, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien todos digan con humildad, estimando cada uno a los demás como ¿qué? Superiores a él mismo. Versículo 4.
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por los de otros. Haya pues, ese haya pues es que, iglesia, entiendan, o sea, que puedan entender esta parte de que haya en ustedes, en vosotros, un sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser ¿qué? Igual a Dios como a cosa a qué aferrarse. Como a cosa, quiero que eso lo tenga bien tremendo. ¿Sabes que tú y yo a veces nos aferramos a cosas terrenales? Tierras, riquezas y todo. O sea, Jesús no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Por qué? ¿O cómo? Sino que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a ti y a mí, a hombres, y estando en la condición de hombre, no pecadora. Escuche bien, no pecadora, sino ciertamente como nosotros, ¿no? Con necesidades, con sufrimientos, con dolores, con todo eso, se humilló a sí mismo. ¿Cómo? Haciéndose obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahí voy a parar. Dice otra versión, nueva versión internacional: no hagan nada por egoísmo o vanidad, iglesia, dice Pablo. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar. ¿Qué es velar? ¿A cuánto les gusta velar? Desvelarse o pasar, o sea, estar alertas, atentos. Cada uno debe de estar atento, alerta, no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los ¿quién? De los demás. La actitud de ustedes, actitud, no aptitud, una actitud, un comportamiento debe de ser como la de ¿quién? No, aquí dice, esta versión dice la de Pablo, porque dijo Pablo, sed imitadores de mí, pero Pablo dijo, sí lo dijo, pero como yo soy de Cristo. Sed imitadores del apóstol tal, sed imitadores del profeta tal. Dice, así como hubo ese sentir, la actitud que ustedes deben de tener es como la de Cristo Jesús. Ahí lo dice la Biblia, ¿no? Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Otra vez la palabra aferrarse en diferentes versiones. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de ser de siervo. Y aquí a veces entendemos también, nosotros somos siervos, o cuando antes de Cristo servíamos a algo, a la naturaleza pecadora. Pero Cristo nos liberó, deshizo el poder del pecado para darnos el Espíritu Santo en nosotros. ¿Para qué? Para que pudiéramos obedecer su palabra, atraídos por su amor, atraídos por su verdad, pero también en obediencia a través del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Trae exclamación en esa parte, y muerte, no de hambre, no por sus propias ideas, sino por obedecer al Padre en espíritu y en verdad, en ese mismo sentir que el Padre y el Espíritu tenían. Por eso Dios mismo lo exalta hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Algunas características que vemos en estos pasajes las vamos a ver. Unas cuantas hay, unas 6, 7 características que encontramos en este pasaje sobre la humildad que podemos aprender con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a decir el máximo ejemplo de Dios Hijo. Evaluemos cada uno, y esto va desde aquí para todos, ¿no? Mi corazón, y le pido a Dios, hermano, que nos ayude a crecer cada día en semejanza a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Están listos? Primer punto, o número 1, o inciso A. Una persona humilde no actúa bajo impulsos egoístas ni vanidosos. No dice así Filipenses: no hagan nada por egoísmo o vanidad. Debemos analizar, hermano, cada uno de nosotros, cada motivación en nuestra vida.
por qué hacemos las cosas. ¿Por qué tú vienes a la iglesia? ¿Por qué tú te pones una camisa para ser ujier? ¿Por qué tú eres maestro? ¿Por qué yo predico? Claro, ciertamente hemos hablado en ciertos temas de que fiel es el que hace el llamamiento. Amén. Fiel es el que llama. Y a lo mejor tú dices, ¿por qué cantas? ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué eres hijo de Dios? Y sabemos que esas primeras partes con respecto a la obra salvífica es Dios el que nos capacita y nos da la bendición, el privilegio de poder ser llamados hijos de Dios. Debemos analizar nuestra motivación al servir. ¿Es para satisfacer tu interés y tu amor propio? ¿Para que te vean, te aplaudan y te reconozcan? ¿Para sentirnos orgullosos de nosotros mismos? ¿Qué piensas? Piénsalo. Yo doy, ¿sabe que a muchos lugares, mira hermano, en una iglesia en Sudamérica se ha optado por poner placas en todos los pilares de la iglesia, en todos, para que vean el nombre del que da más. Y depende la cantidad, depende la cantidad, es el color de tu placa. ¿Cómo ven? ¿Lo hacemos aquí? Imagínense, ¿no? Sepa que tu mano derecha no sepa lo que tu mano izquierda, ¿no? Deja que la gloria o la honra o la exaltación te la dé Dios. Si es que Dios así lo quiere, ¿no? Pienso, ¿no? O sea, podemos podemos sentirnos orgullosos de nosotros mismos. Fíjense que si este es el caso, estamos actuando bajo una actitud errónea. Deje que los demás, o de alguna manera, si alguien tenga que honrar a alguien, porque la Biblia no está peleada con el honrar a tu pastor, el honrar a tu esposa, el honrar a tu esposo, el honrar a papá y mamá. Si uno dice así, uno de los mandamientos: honra a tu padre y a tu madre. Y es una bendición con promesa. ¿Sí sabían eso, hijos? Estoy hablando hijos, ¿eh? ¿Cuántos hijos son aquí todavía? Todavía tienen su mamá, su papá y todo. La Biblia dice: hónralos. Hónralos. Y el honrar no solamente se trata de darles dinero para que ya no digan nada a los viejos. No, es la obediencia, el respeto a los, ¿cómo se le llama? A los consejos que papá y mamá puedan dar. Independientemente, no cada quien conforme a la palabra. Siempre conforme a la palabra. Conforme a la palabra. Es como está el hijo, ¿no? Que dice: no, pues mi papá me mandó a comprar un paquete de hierba. ¿Qué onda? ¿Cómo lo hacemos? No, mi papá me mandó a quitarle las tapas a aquel carro. La Biblia dice: no hurtarás. ¿Sí o no? Es un pequeño ejemplo, ¿no? Vamos, más adelante en el año vamos a tener una pequeña, otra conferencia, pero con respecto a padres. Y esto no, las conferencias que se van a dar, hermano, así, algo sencillo y todo, no es porque digan, es porque el hermano César, la hermana Mari, no, una eminencia en su familia. No, hermano, porque también estamos luchando, ¿o no? También tenemos deficiencias, pero ¿sabe qué? Dios nos quiere hablar a cada uno de nosotros en todo momento, ¿no? Estamos luchando o estamos actuando con una actitud errónea, pero ¿sabe qué? Dios no nos deja ahí abandonados, como que ya lo salvé, ya todo, ya ahí véanselo ustedes. No, Él nos invita, aunque Él sepa cada uno de nosotros, aún no está la palabra en nuestra boca y aquí ya la conoce. Nos invita, nos da cantábamos hace rato acerca de entrar ante su trono de gracia. Pidámosle a Dios que nos ayude a tener motivos correctos, hermano. Como el amor, el interés genuino y sobre todo la compasión. Y alguien por ahí decía, se me hace que el viernes o el miércoles, tener empatía unos con otros. Empatía es tener el mismo dolor. Compasión es también despojarte de lo que tienes, ¿no? Jesús tuvo empatía con nosotros porque vino, se hizo hombre, pero tuvo compasión, que dio su vida por la humanidad. Los que reflejan su corazón, esa es la parte de no hagan nada por egoísmo o vanidad. ¿Verdad que aquí no hay egoístas? No, gracias, hermano. No seas egoísta con tus hijos, con tu esposa, con nada. Recuerda que todo lo que tienes cuando ya eres hijo de Dios, todo es de Dios. Todo le pertenece a Él, solo que Él te deja que lo administres. Administralo bien. Amén.
Bueno, no, mejor no digo esto porque estábamos viendo un día mi esposa y yo un video, pero acerca de que decimos que el Espíritu Santo mora en nosotros y a veces no administramos bien nuestro cuerpo, ¿no? También eso hay que administrarlo, ¿no? Aunque nos encantan las frituras. Inciso A. B. Pero como personas humildes, hermano, como otra característica o forma de ver, la persona humilde considera a los demás como superiores a sí mismos. ¿Cómo? En el capítulo 2, versículo 3, la segunda parte, la parte B, más bien con humildad consideran a los demás como superiores a ustedes mismos. La humildad nos lleva a tener una actitud de aprecio y consideración para con los demás. ¿Cómo ve? Aprecio y consideración a los demás. No, imagínense, hermano, que un día me toque, imagínense a mí, ¿no? Pues yo tengo una hija y tengo un hijo. Imagínense yo despreciando a mi yerno o a mi nuera. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué? ¿No es que él no piensa igual que yo? O no, pues es que imagínate, ¿no? Mi hija se merece lo mejor. Lo mejor a punto de vista, ¿qué? ¿No? A punto de vista tuyo o punto de vista, ¿qué es lo que es lo mejor? La humildad nos lleva a tener una actitud de aprecio y consideración para con los demás. No es que vamos a menospreciarnos o a dejar que nos pisoteen, no me malentienda, porque para eso hay leyes terrenales, ¿no, hermanos? Pero todo lo haremos y hablaremos con respeto. Trataremos a los demás como personas mejor de lo que nos gustaría que nos trataran a nosotros. Como quieres que te traten, trata, ¿o no? Y aún así, hermano, y esto lo voy a decir así con los ojos cerrados, y puedo decir, ¿cuántas veces has recibido desprecio en tu trabajo? ¿Cuántas veces? Podrás ser muchas. ¿Y qué haces tú? ¿Cómo respondes? ¿Cómo actúas? Cuando los maldigan, bendigan, ¿no? Otro más. El humilde tiene en cuenta los intereses y el bienestar de los demás. Versículo 4, en otra versión internacional, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por el interés de los demás. Fíjense que la humildad nos da una visión más amplia que incluye el bienestar de las personas que nos rodean, ¿o no? O debería, ¿no? Nos ayuda a pensar en lo que podemos hacer para ayudar y bendecir en una manera a lo mejor colectiva, personal o como familia, como amigos, a la iglesia, el vecindario, a la humanidad. Debemos de ser agentes de bendición y no de estorbo ni de maldición. Porque Jesús, todos ustedes saben que Jesús fue de bendición, ¿o no? Jesús oró por 2 panes. ¿O cuántos panes fueron? 5 panes. Ve. ¿O fueron 10 panes? El problema no está, fíjense que el problema no estuvo, o el asunto no estuvo en los panes y los peces, sino en el corazón del joven que él lo puso humildemente. Hello. Ay, pues ¿de qué sirve yo dar una ofrenda de $1? Pues así como el que da 1,000 o como el que da $1, Dios ve. ¿Qué ve? El corazón humilde, hermanos. El corazón humilde. ¿O no, hermanos? ¿Qué ve? Las intenciones del corazón. Siempre. Nos ayuda a pensar en lo que podemos hacer para ayudar y bendecir. Nos hace sentir parte de algo más grande. Hermano, no solamente usted ve esta iglesia, los que somos, a veces somos más, a veces somos pocos. ¿Sabes lo que vemos nosotros? Vemos el reino de nuestro Señor Jesucristo en el corazón de cada uno de ustedes. Tú debes de tener fe de tus hijos, de tus hijas, de tus vecinos, de tus amigos. Decir, yo veo el reino de Dios en tu corazón. Y es lo que Cristo vino a hacer. En nuestros corazones, el reino de Dios en nosotros. Parte de algo más grande, no solamente de una membresía en una iglesia o de sanidades y milagros que gloria a Dios sí pasan, de que a veces pueden pasar sin que haya tanto movimiento y te vas y llegas a tu casa y tenías una cita con el doctor y tú de repente dices, oye, no sé qué pasó, pero ya no tienes eso. Hace poco estuvimos orando por aquí
y me voy a atrever a decirlo, estando aquí su esposo presente, nos mandó un texto, su esposa Betsabé, y nos dijo, desde aquella vez, un miércoles, hermano, y esto lo digo para honra y gloria del Señor, no porque pusimos las manos, que Dios nos dice, está uno enfermo entre nosotros, únjale, oren por él, pero recibimos un mensaje de ella diciendo, desde que ustedes, y cuando dice ustedes, los que estuvimos ese miércoles, oraron, ella tenía dolores de cabeza. Lo digo como el texto nos lo dijo. Desde esa vez, eso se fue de mi vida. Dolores de cabeza y otras cosas visuales. Tomé este ejemplo en libertad y digo, Dios habita en medio de su pueblo. Y sabe que esto lo digo con humildad, no porque venga, ve, ore y todo. No, Dios mira el corazón, hermano. La humildad. La humildad. Y cómo no estar agradecido, cómo no congregarnos, cómo no orar los unos por los otros. Unos han recibido su milagro. Nosotros orábamos para que mi esposa, esa piedra de tropiezo, saliera y no salió, sino que tuvieron que intervenir, pero Dios se manifestó, hermano, de una de otra. Esos son los cuidados de Dios. ¿Por qué? Yo hablaba con mi esposa y decía, Dios trató a mi vida algo. Y aprendió ciertas cosas, me confesaba, me abría su corazón y digo, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Puede dar una ofrenda de palmas al Señor? La persona o una de las características de las personas humildes se demuestra en ser más como Jesús. Ok, y aquí viene una pregunta tremenda. ¿Tú qué anhelas en la vida? Piénsalo. Ser una mejor esposa, ser un mejor esposo, ser un buen estudiante, ser un buen deportista, ser un buen cristiano, ser un buen... Lo que debemos anhelar en la vida es ser más como Jesús. Y no estás solo. El Espíritu Santo está en ti, porque si no, no pudieras. Ser como Jesús. Ser, podemos decir, sacar un canto, ser más como tú, mi amado. Qué lindo se oye, ¿verdad? Filipenses 2:5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. El humilde echa de lado sus emociones, aunque esto no evita y evade que tenemos emociones, ¿sí o no, hermanos? Somos seres emocionales. Dios lo puso ahí porque así lo hizo Dios. Tienes emociones y deseos, ¿o no, mi hermano? ¿Cuántos desean casarse? O los que ya se casaron, ¿cuántos deseaban casarse? ¿O que querías quedarte casado o soltero todo el tiempo? Bueno, el que tiene ese don, porque la Biblia dice, el que tiene el don de soltería, pues quédese soltero. O sea que es el tipo de joven o jovencita que ve un cactus y nada, ¿no? O ve a Brad Pitt o algo, nada. O ve a una mujer y nada. Bueno, pues bueno, ¿no? Ahí está. Pero a lo que yo me refiero en la humildad es que tenemos emociones que no los podemos reprimir. No, hermana, ¿por qué llora? No, pues es que me ofendieron. Tenemos emociones y deseos, pero ciertamente hay cosas en esas emociones que a veces nos llevan a hacer otras cosas por emoción y deseos. La Biblia habla, airaos, pero no pequéis. Es un comportamiento, o sea, es el resultado de airarse y enojarse, y algunos rompen hasta las ventanas o híjole, ¿no? ¿Qué tanto no hacen? Pero se concentra, a pesar de tus emociones y deseos, nos concentramos en ser más como ¿quién? Como Jesús. Ustedes ven cómo actuó Pedro. ¿Sí o no que Pedro tenía emociones muy impulsivas, ¿no? Así como usted, ¿no? De que vamos a evangelizar. Es el primero que quiere mover a todo el mundo a evangelizar y todo, y es el que no llega. Emocionalismo, ¿no? O sea, te emocionas y todo porque ves acá y todo, ¿no? Es como ahorita, ¿no? Vamos y aquí suelto la invitación. Los sábados estamos yendo a correr y todo, y ahí al parque de 7 a 9 de la mañana y todo, y empiezas con emoción. Empiezas, que sí, que no. Pero el problema es que se atraviesa un burrito bien gordito y todo, y ya te dejaste llevar por tus emociones, ¿no? Y bueno, nos concentramos más en ser como Jesús, ¿no? El hecho de ir a correr o de ir a hacer ejercicio o todo eso es también parte para conocernos más los varones, ¿no? Lo estamos haciendo los varones, están invitados todos los sábados a las 7. Este es un pequeño flash informativo.
Pero los que gusten, pues ahí pueden llegar. Pero el humilde, hermano, se postra a los pies de alguien, del maestro. ¿Se acuerdan todas las veces que llegó gente, mujeres o gente con Jesús? Una mujer se le colgó del manto y Jesús sintió, poder ha salido de mí, o sea, algo. Pero ese manto tocó, cayó postrada a los pies y recibió su sanidad. Otra mujer, siendo de una de otra manera, llevó un perfume de alabastro, ¿no? Que costaba muchísimo dinero. Muchísimo. Si usted saca la cuenta en aquellos tiempos ahora, Chanel se queda corto, por decir alguno, ¿no? Y lo postró. Ahorita usted diría, ay, ¿por qué llevas eso a la iglesia? Ay, ¿por qué das esas ofrendas? Ay, ¿por qué esto? Ay, ¿por qué aquello? Ay, pero ¿por qué das eso al pobre? Es tu corazón, ¿no? No es por imposición, es porque tu corazón es humilde y se postra a los pies del maestro cada día para desear actuar y vivir de una forma que le glorifique a él. ¿Cuántos dicen amén? Que todo lo que hagamos en nuestra vida sea para glorificarlo a él, y sabe que por sus meros esfuerzos nunca lo hubieras logrado y no lo lograremos. Buscas esa unción, o esa unión más bien, de ese Espíritu Santo, y recibe así la fuerza espiritual para tomar decisiones que reflejen el carácter de Cristo. Amén. El 21 vamos a hablar de cómo tú como varón y yo tenemos que demostrar el carácter de Cristo en el cuidado de nuestra esposa. Y ya de aquí yo creo que muchos dijeron, iba a venir, pero ya no. No, pero espérate, la mujer igual. La mujer igual. Cómo tú como mujer demuestras el carácter de Cristo en tus decisiones, en tu amor a tu esposo, en tu vida. La característica del humilde no se aferra a sus derechos, posesiones o títulos. Híjole, como que va pensando un poquito más. Pero en Filipenses 2, 5 al 6 dice que la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, ¿qué era? Dios mismo, pero por decir como posesión, ¿qué posesión tenía como hijo? Todo lo que subsiste es por medio de él, y todo se sustenta con el poder de su palabra. ¿De quién? De Cristo, porque en el principio era el verbo. El verbo era Dios y el verbo era con Dios, o sea, era mismo. No consideró el ser igual a Dios. Yo soy pastor, yo soy evangelista. Y fíjense que una vez me tocó ver, y esto lo digo porque digo, aquí hay que aprender, ¿no? Se invitó a un evangelista y todo, y él dijo, pastor, déjeme a mí, yo recojo la ofrenda. Mire qué tremendo. Yo recojo la ofrenda. Y empezó a decir, hermano, se tomó más de 15 minutos para exponer lo que él hacía, lo que él, esto, de que a dónde iba, de que todo el esto. Y dice uno, híjole, dedíquese a predicar la palabra. Era evangelista, ¿no? Pero salió más evangelista. Jesús era Dios, ¿cuántos dicen amén? Pero no trataba a los demás desde una posición de superioridad. Él escogió echar de lado su naturaleza divina, siendo Dios, y venir como humano. Él se identificó con nuestras necesidades y con nuestra fragilidad. Él no hacía reclamos llenos de orgullo, como hoy en día podemos hacer tú y yo. Reclamos llenos de orgullo. Todo lo contrario, él mostraba un interés genuino en las pertenencias de los demás. No. En el alma y el corazón de ti y de cada persona. Pablo dijo, yo no busco lo de ustedes, yo los busco a ustedes. Y ese debe ser nuestro sentir. Cuando tú vayas a visitar una casa, ¿qué es lo que buscas? Que te den una tacita de café, que por cierto es muy rica, y el panecito no viene mal, pero ese no es nuestro deseo. Hello. O unas arepas, o por acá mexicanos unos tacos al pastor, pero al pastor hablado, no comido. Jesús era Dios, hermano, no buscaba lo de ellos, sino los buscaba a ellos. Él no hacía reclamos llenos de orgullo, todo lo contrario, mostraba un interés genuino en los corazones de cada persona. Y su corazón de Jesús estaba lleno de amor, siempre dispuesto a ¿qué, hermanos? Ser humilde, pero a servir a los que lo rodeaban. ¿Cómo la ve? Nosotros debemos hacer lo mismo. ¿Qué tal? Y déjame decirle, hermano, de todo corazón le digo y con humildad, a mí me falta seguir aprendiendo de mi Señor Jesucristo. Cada día.
empezando con mi familia, desde ahí. Jesús, a una persona humilde se identifica con los demás y muestra empatía. Y esto cuando decimos de derechos, es que es mi derecho como pastor. Y bueno, sabemos que tenemos responsabilidades. Mi posición y mi título, es que ya oraron por mí, ¿qué no ven? Ya me ungieron, dicen algunos. No, o sea, ¿sabe qué? Acuérdense que el que confirma, el que da el llamamiento, ¿quién es? No te fijes en lo exterior, como Samuel. Llegó a la casa de Isaí, pero Samuel le dijo: hey, te falta uno y no está aquí. Los otros eran ¿qué? Soldados. O sea, ¿cómo decimos? Dados, fuertes, altos. Y David era un pastorcillo de ¿qué? De ovejas. Dios miró el corazón de David. Dios ve tu corazón. Que no nos dejemos, ¿cómo le puedo decir? Hacernos sentir mal. Si tú tienes un sentido de pertenencia, le pertenecemos a Dios y somos sus hijos. Esta actitud, hermano, se identifica con los demás y muestra empatía. Versículo 7 de Filipenses. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Jesús, aun siendo Dios, escogió voluntariamente venir en forma de hombre, rebajarse y ser semejante a ti y a mí. Él se identificó con nuestras luchas, nuestras necesidades diarias. ¿Lo crees? O sea, que lo que tú estés pasando, por más que vayas con el psicólogo, con el mejor consejero es el Espíritu Santo en nosotros, pero su palabra. ¿Qué hago con esto, Señor? ¿Qué tienes que hacer? Tener un corazón humilde. Y el Señor te dice en su palabra: obedéceme a esto. Pero Señor, es que me dieron una mejilla. Pon la otra. No fue literal, a lo mejor fue en tu emoción, en tus sentimientos, y ahora me voy a desquitar. Y el Señor te dice: no, perdónalo. ¿Cuántas veces? No, pues 70 veces 7. ¿Sí o no que cala? Y luego, ¿por qué no obedecemos? Porque se antepone el yo, nuestro ego. ¿No? La persona humilde debe identificarse con las necesidades y anhelos de aquellas que lo rodean. Debe verles como iguales y estimarlas como se estima a sí misma. ¿Qué tal? La persona humilde obedece a Dios siempre y se va viendo su crecimiento, no espiritual, madurez, entendimiento. Versículo 8: y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo, diga conmigo, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús estuvo dispuesto a obedecer a alguien. ¿A quién? Al Padre. ¿Tú estás dispuesto a obedecer a quién? No lo diga, piénselo. ¿A quién estás obedeciendo? ¿A tu carne? ¿A tus emociones? ¿A tus sentimientos? ¿A que las cosas se deben de hacer así y así tienen que salir? Alguien por ahí aprendimos una palabra, decir: no le batalles. No le batalles. Si la vida de un cristiano sí o no es batallar todos los días con tu propio yo, ¿o no? Yo primero digo: ay, ¿cuánto me cuesta, Cesarito? ¿Cuánto me cuesta humillarme? ¿Cuánto me cuesta reconocer, venir ante el hermano y decir: hermano, si dije algo, o hermana, si ofendí esto, o hermana, si comenté algo en Facebook y esto, por eso es que lo que pensamos, digamos, atendamos, tenemos que ser humildes para reconocer de que, ay, la regué. Y sabe que a veces nos cuesta más con nuestros propios hijos pedirles perdón. Nos cuesta bastante. ¿Por qué? Porque a veces, no, es que mi hijo no me debe de ver llorar. No me debe de ver un hombre hecho y derecho, un charro mexicano. No, hermano, en Cristo Jesús la obediencia, la humildad se puede reflejar a veces hasta en lágrimas también. La obediencia refleja confianza total en el amor de Dios, la bondad y la fidelidad de Dios a nuestras vidas. El humilde espera que Dios lo exalte. Ah, ¿cómo? Sí. Entra en tu aposento, y tú en tu aposento, ahí tú recibirás tu recompensa. Y Dios, bueno, tú hablarás tú con Dios y Dios te recompensará en público. Pero deja que Dios lo haga, ¿no? Y si tiene a bien hacerlo. Porque ciertamente buen siervo y fiel entra en el gozo de tu Señor allá.
Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. No vamos a pretender ser igual que Cristo a su majestad, no, pero sí queremos y anhelamos ser igual que Él. Hoy donde hay un mundo donde se exalta a los deportistas, queremos llegar a ser igual que tal pastor, queremos llegar a predicar, a hablar, a tener los mismos ademanes que tal cierta persona pública reconocida. Dios nos dice, sé igual a Cristo Jesús. Por eso Dios lo exaltó. Jesús sirvió a las personas por amor. No era un canje buscando recibir una exaltación de los hombres o medallas o premios al mejor cantante cristiano. Que eso se la sacan de la manga, ¿no? Imagínense el mundo recompensando al cristiano, pero el cristiano o el que es cristiano, la vida que el mundo lleva, pues dice que en el mundo tendremos aflicción. ¿Qué hace el mundo con el cristianismo hoy en día? Aflige por tus convicciones, por tu forma de vivir. Si la vida al joven le dice, sé santo, ¿sabes lo que hacen con ellos? Se burlan del joven. Y ya me han contado por ahí de que me han dicho, y ¿tú crees? Se burlan de mí porque no he tenido novio o novia y si ya he probado esto y todo, y se burlan de mí. Eso es lo que el mundo dice, hermano. Y el mundo dándole premios, como que algo no concuerda ahí, ¿no? No engrana. Jesús sirvió a las personas por amor, hacía todo por obediencia a Dios. Es más, qué raro, ¿no? El mundo lo rechazó a Cristo, ¿o no? ¿Qué van a hacer con nosotros? Cuando queramos vivir, no una vida de que señales o que tú estés duro, sino predicando el evangelio, hermano, se cierran puertas, pero Dios abre otras, siempre. La persona que tiene un corazón humilde como el de Jesús descansa en la certeza de que el premio que recibirá por parte de Dios será más que suficiente. ¿Quieres crecer en humildad? Sigue siendo ejemplo de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 11, 28, 29 dice así: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Quién? Jesús, Dios. Pero no solamente dice eso, te dice, iglesia, hijo mío, aquí estoy, lleva mi yugo sobre vosotros y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y no solamente eso, vas a encontrar algo y hallaréis descanso. ¿Para qué? Para tus almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 29, veamos en otra versión, dice: carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Esta es una de tantas características de la humildad, hermano, que podemos reconocer y aprender de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo ven? La grandeza en el servicio está en la humildad. Sigamos sirviendo, sigamos haciendo, tocamos. Ahora, hoy en día, pareciera que es difícil sentarse, si vas a una iglesia grande, tener un momento de calidad con un músico. Pareciera, ¿no? Bueno, el problema es que ahora te venden VIPs, ¿o no? O sea, entre más cerca quieras estar del stage, pues más billete, hermano. Bueno, aquí sí viene siendo cada quien su corazón. Si quiere pagar, pague. Pero esa gente simplemente quieren ser exaltados. Y por ahí oí a uno y a otro que, bueno, estábamos viendo otro video que suben, ¿no? De que hay uno que hace 2, 3 años vinieron aquí y son arrogantes, hermano. No te comen cualquier cosita. Te exigen, humildad. Amén, hermanos. Lo que te pongan en la mesa, dale gracias a Dios y dile: Señor, gracias. ¿Cuántos quieren ser evangelistas misioneros? Amén. ¿Sabe que a veces el misionero no tiene para comer? Pero Dios suple. No, ahorita los jóvenes de ahora pues ven a tantos artistas cristianos que no, pues viven una vida, lujos y todo eso, pero el servicio a los demás, mis amados hermanos, debería de ser una hermosa expresión de todo hijo de Dios que está en un crecimiento espiritual. La humanidad debe acompañar a todos los actos de servicio en la vida, ciertamente,
Pero nosotros como cristianos tenemos la oportunidad de nuestras vidas para que Cristo sea visto a través de nosotros. Amén. ¿Quieres reflejar a Jesús? Seamos humildes y mansos de corazón y aprendamos de Cristo. Amémonos los que estemos aquí para poder amar a los del mundo. Amén. Ponte de pie un momento. Termino con este canto. Mateo capítulo 20. Antes de poner el canto, deme un minuto, hermano. Si usted tiene su Biblia, ábrala. Y le voy a pedir al hermano que no me lo ponga enfrente. Todos los que tengan su Biblia, ábranla por favor. Su tableta, su teléfono. Vaya conmigo a Mateo capítulo 20. Versículo 26. Mis amados hermanos, mi amada iglesia, siervos de nuestro Señor Jesucristo, salvados por su sangre, por su gracia y su amor. A través del lavamiento de la palabra, el Señor te dice: mas entre vosotros, versículo 26, no será así, iglesia, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, vuestro siervo. Versículo 27, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. ¿Lo puedes aplicar para ti? Y le puedes decir: Señor, hermano, cuando guste está bien, gracias. Primeramente, Señor, me viniste a servir y diste tu vida por mí. Amén. Porque tu fidelidad es hasta los cielos, Señor. Cierra tus ojos y vamos a entonar este canto antes de cambiar el orden del servicio. Y ahí con todo tu corazón poderle decir al Señor: gracias porque tu servicio, el venirnos a servir, me enseñaste que diste tu vida por mí y en rescate por muchos más, por mi esposa, por mis hijos. Le decimos: Señor, tu fidelidad en esta tarde, iglesia, tu fidelidad es hasta las nubes. Sí, Señor, venos aquí, Señor. Fiel es tu verdad, fieles son tus mandamientos. Tú fuiste fiel, Señor, y leal al Padre hasta lo último, Señor. Por tu fidelidad, hoy estoy aquí. Y aquí es donde entramos, Señor, como seres humanos, ante tu presencia. Por tu fiel amor, que es inagotable. ¿Quieres alzar tus manos y decirle con nosotros? Aunque el hombre sea infiel, tú, mi Dios, permaneces. Tú permaneces fiel. De generación a generación. Es tu fidelidad. Es tu fidelidad. Y la iglesia te canta y te dice: Señor, te amo. Y servirte es el honor más alto. Eres todo para mí. Eres mi amor, mi Señor y mi Rey. Te amo. Todos quieren ser fiel. Quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir: mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. ¿Por qué no tomas un momento y hablas con Dios y le agradeces por la oportunidad que nos da de servirle y de servirnos los unos a los otros?
Él recompensará tu esfuerzo. Tú eres fiel, Él Señor. recompensará tu vida. Te adoramos por eso y más, Jesús. Le decimos una vez más, tu fidelidad, Señor. Cántalo con nosotros. Tu fidelidad es hasta las nubes. Fiel es tu verdad, fieles son tus mandamientos. En oración y en cántico decimos, Señor, Eres fiel, Señor, por tu fidelidad. Dile al Señor, hoy estoy aquí. Hoy estoy aquí. por tu fiel amor, Señor. Por tu fiel amor, que es inagotable. Vamos, iglesia, levanta tus manos y dile: aunque el hombre sea infiel, sí, Señor, tú permaneces fiel. Cada generación, Señor, de generación a generación, es tu fidelidad. En nuestro corazón, iglesia, le decimos: te amo. Y servirte, mi amado, y servirte es el honor más alto. Eres todo para mí, eres mi amor, mi Señor y mi Rey. Decimos, Señor, te amo. Quiero ser fiel a ti hasta el final. Y escuchar en aquel día, y escucharte decir: mi siervo fiel, da el gozo de tu Señor. Díselo fuerte, iglesia, y dile: te amo. Y servirte es el honor más alto. Eres todo para mí, eres mi amor, mi Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir: mi siervo fiel, da el gozo de tu Señor. Gracias, Señor, por estos momentos. A ti sea toda la honra, la gloria. Hermanos, vete con ese canto, medítalo en la semana, en el día de mañana. Y tú puedes decirle cada día: Señor, quiero ser fiel a ti hasta el final. Que cuando vengas pueda yo escuchar tu dulce voz y decir: buen siervo y fiel, entra en el gozo, en la alegría de tu Señor. Dele una ofrenda de palmas al Señor.